Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos una entrevista muy importante, emocionante, porque va a tocar algunas fibras de los que tenemos familiares en el exterior. Cómo están viviendo los peruanos en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Italia, en España. Tenemos la grata compañía de un gran amigo, el economista y además experto en asuntos internacionales, José Miguel Nieto Frías, que además es cofundador de la asociación Escucha al Perú. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Renzo. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y nada, un gusto volvernos a ver y con mucho gusto dar a conocer a la asociación los estudios que hemos hecho y especialmente el estudio de peruanos en el exterior, que tiene muchas novedades que ahora se los iré comentando. Es el primer estudio de cómo están los peruanos en el exterior en esta era del COVID. Espéranos unos segundos, José Claro Miguel, que porque sí. nos vas a contar precisamente qué pasa con los hermanos peruanos, los que pueden hacer negocios y los que están con la justa sobreviviendo. Es momento de compartir las redes sociales, amigos, de Diálogo Ciudadano, de darle like, la campanita, corazoncito, seguir y también revisar la asociación Escucha al Perú, Escucha el Escucha Perú. al Perú, porque estas investigaciones recién comienzan y tienen mucha carne. Así que ahora vamos a empezar con más diálogo ciudadano mientras escuchamos esta canción peruana, que es Todos Vuelven, acá salseada pues por Rubén Blades, ¿no? Entonces decía Rubén Blades en esta salsita, todos vuelven, y todos vuelven porque sienten ese amor a la patria o porque están hasta las patas, porque están terribles en sus negocios, porque ya no saben qué hacer y ahora en esta pandemia les ha ido peor. ¿Qué es lo que está pasando con los peruanos fuera, José Miguel? Claro que sí, Renzo. Mira, en verdad en el exterior tenemos, se podría decir, a dos grupos de peruanos. Un grupo de peruanos que les está yendo muy bien, cuyo sueldo es más arriba de los $3.000, ganan el doble del sueldo mínimo en muchos países, ¿no? Y este grupo, pues, está más que todo concentrado en Estados Unidos, en Japón, en Europa, ¿no? Gente que tiene ahorros y que quiere venir al Perú, un porcentaje de ellos, no solo para visitar a la familia, sino también quieren venir para invertir, que es una gran oportunidad para muchos sectores empresariales aquí, ¿no? Por ejemplo, un sector interesante es el sector inmobiliario. Muchos de ellos quieren comprar casas. Por darte una cifra, el 39% de los peruanos que viven en Estados Unidos quisieran tener un terreno en el Perú, cosa que es muy interesante para todo el sector construcción. Estamos hablando ahí de miles de peruanos, ¿no? ¿Quisieran invertir en construcción o quisieran tener aquí una casa, un hogar para ellos, su familia, para vacacionar? ¿Con qué visión Una están casa. viendo una No, casa? ellos quisieran tener una casa, pero ahí estás hablando, pues, en Estados Unidos tenemos alrededor de 600.000, 700.000 peruanos, según un censo que hicieron en el 2018, ¿no? Entonces, si sacas una tercera parte de eso, estás hablando más de 100.000 peruanos que quieren comprar una vivienda acá. O sea, es una inyección a la demanda inmobiliaria importante, ¿no? Entonces, estamos investigando como asociación, porque no se trata solamente de levantar información, sino también de proponer es cómo facilitar a los peruanos para que vengan al Perú a comprar una casa, ¿no? Es decir, O sea, hay más o menos un 30% de peruanos que sí tienen las condiciones y las ganas de poder invertir en una casa que es una inversión de largo aliento, que puede inyectar rápidamente dinero en nuestra economía. Y eso solamente está en Lima, o sea, ¿quieren todos regresar a Lima? ¿O es que los peruanos también quieren regresar a sus regiones? esa es una buena pregunta. Bueno, la mayoría es a Lima, porque también muchos de ellos son de Lima, ¿no? Muchos de ellos también son familias que previamente a irse al exterior migraron a Lima y luego están en Lima ya con su familia, han salido al exterior. No entramos a mucho detalle en porcentajes en ese sentido, pero sí en entrevistas que hemos tenido, la mayoría es el retorno a Lima, no tanto provincial, ¿no? Ajá. Y es gente en Estados Unidos, como te decía, con mucho poder adquisitivo y con ganas de venir a invertir.
A diferencia de los peruanos en Japón. Los peruanos en Japón, en vez de querer venir a comprar una vivienda, ellos más bien, la mayoría señaló que quisiera hacer un negocio en el Perú, quisiera hacer un emprendimiento. Entonces es curioso cómo de dos países distintos, cómo cambia un poco la mentalidad, ¿no? Sí, los dos son peruanos, en Estados Unidos y en Japón, pero el tiempo en los de vida en estos países, estas diferentes culturas, realmente puede orientar a algunos y otros a diferentes tipos de inversión o diferentes tipos de gasto. Eso quiere decir que en Italia puede ser distinto y en Argentina puede ser distinto. Mira, es un caso para analizar. Hemos descubierto algo curioso, ¿no? Que los peruanos, dependiendo del país, en el continente en que está, tienen una visión hacia el Perú distinta, ¿no? Hemos creado perfiles del peruano por cada país, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que coincide el peruano que está en Estados Unidos y en Japón, además que les va bien económicamente, es que es la población, es una migración antigua, ¿no? Tienen en promedio más de 15, 20 años que ya están establecidos en esos países. Entonces, es otra coincidencia de esta migración peruana en estos países, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una cara de la moneda, vamos ahora a la otra cara de la moneda, ¿no? Estamos hablando, ahorita hemos estado hablando de los peruanos que les va bien, ¿no? Y destaca en Japón y en Estados Unidos. Ahora veamos a la otra cara de la moneda, que son los peruanos que están en Chile y en Argentina, ¿no? Estos peruanos sí la están luchando, muchos de ellos envían remesas al Perú, su sueldo está alrededor del sueldo mínimo, estamos hablando más o menos de que ganan de $500 para abajo, ¿no? Su mayor preocupación es el tema laboral, mientras que en Estados Unidos su mayor preocupación cuando se les preocupó era el tema de la pandemia, el COVID, la salud. Los peruanos en Chile, Argentina no han dado mucho caso al tema de la salud. Su mayor preocupación, la mayoría señaló que su mayor preocupación era el tema laboral, ¿no? ¿Y cómo es que les ha golpeado entonces a estos peruanos en el exterior? ¿Ustedes tienen una cifra de cómo les ha impactado? Si es que aún continúa, no continúa, si tienen miedo. Sí, mira, si me puedes poner la primera diapositiva de título, actualmente, ¿cuál es su ocupación principal? Ajá. ¿No? Se la estamos presentando en este momento, me parece. Así es, ese es, ¿no? Entonces, vemos que un 11%, a ver, primero vemos a un 55% de peruanos en el exterior que tienen un trabajo dependiente, trabajan para una empresa, reciben un salario fijo todos los meses, etcétera, etcétera. Que es curioso, porque hicimos otra pregunta, o sea, ya el trabajador dependiente suele ser un trabajador formal, que está dentro del sistema formal, paga sus impuestos y todo. Hicimos una segunda pregunta que fue, ¿tu ámbito laboral, tu trabajo es formal o informal en el trabajo, en el país en que estás? Y casi el 90% dijo que su trabajo era formal, cosa que es muy curiosa porque en el Perú, pues, lo que reina es la informalidad, ¿no? Y a veces pensamos que está en nuestro ADN el tema de la informalidad. Según unos estudios recientes, el 72% de los peruanos estamos en el ámbito informal, ¿no? En cambio, en el exterior, el peruano es todo lo contrario. El 90% indicó que su trabajo está en el ámbito formal. Entonces, es decir, José Miguel, entonces que por más que estén muy complicados en el tema laboral, no pensarían en volver al Perú en esta situación porque tienen aún un empleo formal y están cotizando de alguna forma al sistema de seguridad social. Sí, efectivamente, y para reforzar lo que estás diciendo, el 70, y ahorita no tengo la cifra exacta, pero más del 70% de los peruanos en el exterior indicaron que había mejorado su situación laboral, económica, al salir al exterior. Es por eso que se debe gran parte de ellos que no quiere regresar. Solamente un 6%, un número muy pequeño, indicó que su situación había empeorado. Y destaca en Argentina. Argentina es el mayor número de peruanos que ha indicado que su situación
empeoró en ese país. Y sacando cifras, más o menos 1 de cada 10 peruanos en Argentina ha indicado que su situación empeoró al migrar a ese país, ¿no? Es como que en ese país tenemos un problema más estructural, ¿no? No, o sea, el tema laboral, el problema laboral no se debe al COVID, no les está yendo bien, no por el COVID, sino ya es un tema que viene de años atrás, ¿no? Y es en este país en donde los peruanos reciben menos salarios, ¿no? Sus salarios, el 35% es de menos de $500, ¿no? Entonces, son peruanos que la están peleando y sacando adelante a su familia en el exterior, y a pesar que ganan poco, envían remesas al Perú muchos de ellos. Para que la gente se haga una idea, ¿cuántos peruanos en el exterior existen en estas grandes colonias como Chile y Argentina? ¿Cuántos grupos, cuánta gente tenemos ahí nosotros? Ya, mira, más o menos, no tengo la cifra exacta. En Estados Unidos es donde más hay, que es más o menos un millón de Un millón. peruanos, nosotros, pero no, pero según el censo de Estados Unidos del 2018, que es la fuente oficial, está entre 650.000 peruanos en Estados Unidos, ¿no? Siempre pues hay un margen de error, ¿no? Que no se llega a censar a todos, ¿no? Y en Argentina y en Chile debemos estar más o menos, en Chile debemos estar más o menos en 200.000, 300.000, y Argentina, en donde la mayoría de los peruanos están en Buenos Aires, debemos estar más o menos en ese nivel también de población, ¿no? Es decir, tenemos, porque a la suma alcanza alrededor de los 3 millones de peruanos fuera, ¿no? Incluido Exacto, a tenemos todos 3 los... millones de peruanos en el exterior, que es más o menos el 10%, ¿no? De la población peruana, ¿no? Más o Y, menos. y Y ese mira, estudio, disculpa, dándote la cifra exacta, perdón, en Chile ajá, tenemos 249.000. En un último censo, en el censo del 2017 en Chile se registraron 249.000 peruanos en ese país. Y Argentina debe estar más arriba, ¿no? Pero es más o menos el rango que nos manejamos. cuando tú ves esa cifra y luego del análisis que han hecho en Escucha al Perú, ¿cómo crees que debemos de articular con los peruanos fuera, tanto a los que les va bien y tienen ganas de invertir, como a los que aún están viéndola dificilísima, como acá también en Perú en el tema laboral? ¿Qué debemos hacer desde el Perú para articular con nuestros connacionales? ¿Es importante articular con ellos? O de repente decimos, ahí nomás, cada uno sálvese quien pueda y hago negocios con quien sea. Sí, de acuerdo. Deberíamos tener dos políticas distintas, ¿no? Como estamos hablando, hay dos caras de la moneda, el peruano que le va bien, al peruano que la está luchando. Ambos han salido al exterior en su gran mayoría por una mejora económica. Eso coincide, ¿no? La mayoría dijo que salió al exterior por un tema laboral, por un tema económico, por un tema de ingresos, ¿no? Y tenemos a un grupo, como te digo, que la está luchando y el otro que está bien. En el grupo que está bien, que ya están establecidos, hay muchos doctores, hay muchos empresarios, docentes. Este grupo ha señalado que gran parte de ellos quiere venir al Perú a colaborar o a invertir. Entonces, quizás deberíamos de tener políticas para ellos, para facilitarles su ingreso al Perú, para facilitar su cooperación con el Perú, ¿no? Ya se están viendo casos interesantes, ¿no? Para darte una cifra, más o menos una cuarta parte de los peruanos en el exterior son del sector educación, son profesores, sector salud, muchos enfermeros, muchos doctores y administradores, ¿no? Es más o menos una cuarta parte, y a este grupo de administradores, profesores, doctores, les está yendo muy bien. Entonces, ¿qué están haciendo, por ejemplo, algunos consulados en el exterior? Fomentan las agrupaciones de expertos profesionales peruanos en sus países. Excelente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una asociación de científicos peruanos que se Así. reúnen con cierta frecuencia, ¿no? Y uno de los puntos a tratar es cómo podemos ayudar al Perú.
Entonces es muy interesante porque ves profesionales de distintas universidades, de distintos trabajos, científicos de los 50 y tantos, de los 50 estados más o menos de Estados Unidos, que se juntan una vez al año, hacen un debate de cómo ayudar al Perú y asimismo hacen un debate de cómo ayudarse entre ellos, cómo hacer networking. Y la verdad que salen cosas muy positivas para ellos. Entonces, una de las políticas que podría emprender el Perú para esa gente triunfante es fomentar estas asociaciones en donde ellos se ayuden a crecer en el país donde están y además que ellos de manera coordinada también puedan contribuir con el Perú. Que voluntad hay. Hay muchos de ellos que he conocido también cuando estaba en Estados Unidos, cuando estaba en el consulado, que tienen mucha voluntad para venir al Perú a cooperar. Y en la encuesta también salió, un gran porcentaje indicó que está dispuesto a venir al Perú y colaborar. ¿Tú crees que debe haber políticas claras respecto a recoger, retomar el talento nacional que está fuera de nuestro país, pero con unas políticas claras? No puede decir vengan y véansela como todos, porque entendemos Claro. que hay experiencias distintas que de esas queremos también conocer. Por ejemplo, en el campo de la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, es clarísimo que hay una brecha muy grande en nuestro país con respecto a las capacidades, capacitaciones, gente preparada en esos temas aquí en el Perú. Entonces, ese puede ser un ingreso, pero deben haber muchos más. De Por otro lado, acuerdo. lo que planteas era las inversiones, cómo poder hacer grupos de inversiones, ¿no? Yo tengo un grupo de peruanos que quieren invertir en un tema concreto, ¿cómo les podemos tender puentes? Si hay un grupo, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? O en los países asiáticos que quieren formarse colectivos de inversionistas, ¿eso se hace actualmente? No de manera masiva. Hay iniciativas, pero que no han prosperado en temas de cámaras de peruanos que fomenten el comercio, pero son iniciativas aún pequeñas. Sí sería interesante tener políticas para quizás haya una sola cámara de inversionistas y comerciantes peruanos en Estados Unidos, ¿no? Algo gigante, algo grande. Ahorita lo que se ve son distintas cámaras pequeñas en cada estado. Entonces sí sería interesante poder unir todos estos emprendimientos, todas estas cámaras en una sola, sería muy interesante, sería un debate muy fructífero, como te digo que se viene haciendo con los científicos. O sea, esto se podría replicar definitivamente en el tema comercial de inversiones. Y déjame decirte una cifra de la encuesta. Una de las preguntas fue de qué forma, le gustaría ayudar al Perú en la situación en que esté actualmente, y el 82% dijo, sí, me gustaría ayudar al Perú. O sea, tenemos una gran masa de peruanos en el exterior que tienen la voluntad de ayudar. Dentro de esa gran masa hay muchos que están triunfando y que se podrían aplicar estas políticas, que hay que generar un debate de qué tipo de políticas podemos implementar para que vengan al Perú. Ahora, diciendo que ellos retornen al Perú, sería interesante, ¿no? Pero es más difícil, porque les estás Correcto, pidiendo que es tu idea. dejen toda una trayectoria que ya porque los que han triunfado en el exterior es porque ya tienen décadas, varios años en el exterior, pero no necesitan retornar para ayudar. Exacto. Pueden hacer, por ejemplo, una de las cosas que he visto, ¿no? Peruanos que están en universidades importantes en los Estados Unidos, que generan vínculos con universidades peruanas, ¿no? Y generan cooperación, intercambio de alumnos, intercambio de conocimientos. Entonces ya eso es un gran aporte del peruano en el exterior al nivel, a la sociedad educativa del Perú, que nos transmitan sus conocimientos, que los peruanos puedan ir a hacer prácticas o trabajar allá en sus consultorios, en sus laboratorios, o también emprender trabajos en conjunto, que también se hace. Entonces, no, es interesante que vengan, sí, pero es más factible y también muy útil fomentar este tipo de cooperación, ¿no? Que sin necesidad que el peruano venga, puede igual aportar. Interesante porque además no solamente el conocimiento y la tecnología no tienen fronteras, sino mucho menos los capitales. Entonces, ¿por qué no pensar en capitales peruanos que están alrededor del mundo, pero que se puedan juntar, articular para tener grupos de inversiones precisamente
que sean peruanos. No por un tema de chauvinismo, sino por un tema precisamente de poder recuperar un poco este dinamismo de la industria, de la empresa, del empresariado nacional, que tanta falta hace. No necesariamente que estén sentados viviendo aquí en nuestro territorio, pero sí tener un vínculo con los peruanos que están fuera. Pero ¿qué pasa en la otra cara de la moneda, José Miguel? Porque Así es. queremos que todos puedan apoyar esta tierra bendita, ¿no? Que puedan invertir, que podamos que darle la facilidad, venga usted, articulemos, pero ¿qué pasa con todos los demás que están Ahora, sacándose la mugre, chambeando y a veces en sí. condiciones muy complicadas? Entonces, ¿con ellos qué hacer? ¿Solamente decimos que les vaya bien, cuídense, nos vemos cuando esté mejor? ¿O hay alguna forma también de ir articulando con ellos para que puedan sentirse que como país estamos acompañando estos procesos? Perfecto. Mira, vamos a empezar con cuáles sus dos mayores preocupaciones, se podría decir, Uh -huh. ¿no? Que también la hemos recogido del estudio. Una de la primera, ¿no? Si es una pregunta, ¿qué les gustaría a ustedes recibir del consulado peruano? ¿No? O sea, que es prácticamente decirles qué esperan del gobierno peruano, cómo les gustaría que el gobierno peruano los ayude. Uh -huh. Y la mayoría indicó asesorías en asuntos de migraciones, regularizar su estatus en el país en donde está. Normalmente esta otra cara de la moneda, estos peruanos muchas veces no pueden salir adelante por su estatus migratorio, ¿no? Okay. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Quizás tener una estrategia fuerte de orientación a los peruanos en el exterior que no la están pasando tan bien para que puedan insertarse en esos países, y el primer paso es el tema migratorio, ¿no? Una política que en verdad la tenemos y que se está haciendo un esfuerzo para cada vez mejorarla más y orientar más a los peruanos en el exterior. Todos los años los consulados hacen orientaciones, a veces consiguen consultorías gratuitas de abogados para los peruanos en el exterior, ¿no? Pero seguir intensificándolo porque han señalado que sigue siendo un problema. Ajá. El segundo punto son las remesas. Coincide que los peruanos más vulnerables, que es los que están en Argentina y en Chile, son los que más se quejan del servicio de remesas. Y una de las grandes quejas es las comisiones, ¿no? Quizás, hablando simplemente como una lluvia de ideas, tener políticas que faciliten el ingreso de esas remesas al Perú. Con eso estaríamos ayudando bastante. El primer motivo de las remesas de los peruanos en el exterior al Perú es alimentos. Se hizo una pregunta, ¿por qué usted envía las remesas al Perú? Y te quiero dar la cifra exacta. Ese dato es interesante de remesas. El 39% de los peruanos indicó que el uso principal de sus remesas que se envían al Perú es un tema de alimentos. Es una cifra gigante. O sea, a ver, las remesas en el año 2019 de todos los peruanos en el exterior al Perú fue de 3.3 mil millones de dólares. El 39% de eso es 1.200 millones de dólares. O sea, los peruanos en el exterior inyectan a nuestra economía 1.200 millones de dólares para alimentar a las familias peruanas. Para tener una idea, o sea, el impacto el impacto económico fuertísimo va a depender de que todos nuestros connacionales puedan tener condiciones dignas y de empleabilidad precisamente para que puedan seguir alimentando esta gran bolsa de remesas porque hay muchas familias que lo necesitan. Pero si no tenemos una política más clara, más eficiente, digamos, a pesar de los esfuerzos que se hacen, pero con un poquito más de inyección y articulamos estas oportunidades, entonces estamos desperdiciando
una gran oportunidad de tener mayor dinamismo económico de afuera, ¿no? Eso es lo que entiendo, lo De, que está diciendo José Miguel. de acuerdo, de acuerdo. Y es un aporte económico, ¿no? Que va dirigido a familias vulnerables, ¿no? O sea, contribuye, se podría decir, a sustentar a estas familias necesitadas, contribuye a reducir la pobreza, ¿no? Es porque va para ellos, ¿no? Como te digo, 39% no es que te envían para ahorros, no es que se envía para un tema de lujo, ¿no? Es para alimentar a sus familias. Entonces, los que destacan como porcentaje, los que más mandan son Chile. El 61% de peruanos en Chile declaró que envía remesas al Perú. Pero qué interesante para todos los amigos, porque quiere decir, en un país donde no están tan bien, ¿no? Donde la están luchando, están que sacan la mura en condiciones complicadas, tal vez de mejor empleabilidad que aquí, tal vez, pero están con esas condiciones, están enviando dinero a Perú. Entonces, Exacto, ¿cómo van viviendo nuestros connacionales allá? exacto. Exacto, sí, 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 sí. O sea, es en verdad muy admirable, respetable, ¿no? Que se han ido al exterior, se han ido a Chile, pues porque del Perú no les fue tan bien, y en Chile, pues están que la luchan, ¿no? No reciben un gran sueldo, pero reciben algo que les permite vivir bien y mandar, pues, a sus familias en el Perú. Y no estamos hablando de ningún lujo, o sea, es gente que la está luchando, ¿no? Entonces yo creo que una política de ayudar para que regularizar sus asuntos migratorios sería una política principal, es la carta paz de los peruanos a esos países para poder crecer después. Y lo segundo es, si es que es posible, pues poder ayudarlos con estas remesas, ¿no? Y un tercer elemento que mencionaron que les gustaría también recibir orientación cómo insertarse en esos países emprendiendo un negocio, ¿no? Por ejemplo, les gustaría escuchar charlas de cómo emprender un negocio en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Fue un dato curioso que la verdad no nos los esperábamos, ¿no? Es que podamos brindarle esos servicios de orientación para insertarse en esos países económicamente, porque muchas veces, especialmente en Estados Unidos y en Europa, hay una serie de programas muy beneficiosos para el pequeño empresario y que los peruanos que están ahí no saben, ¿no? Entonces sería interesante también orientarlos para insertarse económicamente, no solo migración, sino también empresarial. Qué interesante, ¿no? Porque sabemos que está en nuestra forma de ser de los peruanos innovar, está ser muy creativos y bueno, por necesidad o también por nuestras propias cualidades, hemos podido salir adelante en los diferentes países donde están. Pero lo que ahora nos está diciendo, según la muestra que ustedes nos están indicando ahora, es, oye, nosotros lo mismo que están haciendo nuestros connacionales en territorio peruano, también queremos hacer acá, nuestro sueño peruano, así chamberos, pero chamberos con una proyección económica, con una proyección empresarial, quiero echar raíces en este otro país donde estoy viviendo, sea Europa, sea otro país de América, pero necesito las herramientas. En este Perú del Bicentenario, José Miguel, que ya estamos a pocos meses de cumplir 200 años de República y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo te imaginas, qué esfuerzo necesitamos hacer para tener esta nueva relación como compatriotas, ¿no? En un mundo que es globalizado, que ya no pensamos que qué será de mi familiar que está pues por allá en Europa o allá en Japón, pues ya lo vemos todos los días mediante el Messenger o el WhatsApp. Entonces, en este mundo global, ¿podemos tener políticas globales también para articularnos como país, como peruanos? Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que un avance para escuchar más a los peruanos en el exterior y poder implementar todas estas posibles políticas que hemos dicho, es que ahora van a tener una representación en el Congreso, ¿no? Que se ha Ajá. estado, que se ha estado debatiendo por mucho tiempo. Esto va a contribuir mucho
para acercar al peruano en el exterior al Perú y que ese acercamiento no solamente sea para ayudarlos, porque son peruanos y tienen derechos como nosotros, sino también para que ellos contribuyan con el Perú. Y no porque como gobierno se les obligue, sino porque ellos tienen la intención de hacerlo. Entonces, este Perú el Bicentenario, pues pienso que debería de ver al peruano en el exterior como un gran activo para nuestra economía, como un gran aporte potencial para nuestra economía. Es gente que tiene mucho dinero, es gente bueno, estoy hablando de una cara de la moneda, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero, que quiere ayudar al Perú y que quiere invertir en el Perú. Entonces, tenemos un potencial que lo podremos aprovechar. Y al peruano que la está luchando en el exterior, si bien no tiene la capacidad de colaborar y ayudar, finalmente apoya con las remesas, que es lo que estaba señalando. Entonces, tener políticas para acercarlos al Perú, para que colaboren con nosotros, ya que es su intención, pero también nosotros pensar en ellos y ayudarlos a que se inserten en el exterior y triunfen en el exterior. Muchísimas gracias, José Miguel. Ha sido la primera de muchas otras entrevistas porque ustedes van a seguir sacando informes. Que busquen, por favor, las páginas de Escucha al Perú. Estén atentos. Escucha al Perú. Y escucha al Perú, escucha a todos los peruanos que están afuera, precisamente porque hay oportunidades muy importantes para seguir avanzando. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, Renzo. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos tenido a nuestro gran amigo, economista, a experto en temas internacionales, José Miguel Nieto, quien es cofundador de Escucha al Perú. Investigaciones importantes que nos abren dos campos. Uno, ¿qué pasa con las inversiones de todos los peruanos que quieren regresar a invertir o hacer patria desde ellos viviendo en Estados Unidos, en Europa, y desean invertir, ojo, en tierras, en casas, invertir también en proyectos educativos, y también cómo es la voz de los peruanos en otros países que necesitan dar un pasito y emprender y forjar su futuro porque están enviando remesas importantes para miles y miles de familias que viven aquí en nuestro Perú. Importante, amigos, denle seguir a la página, compartan, es momento de suscribirse al canal para tener más y mejor diálogo ciudadano. Nos vemos. Chao. Dale like, compartir, suscríbete.